Dios les bendiga, hermanos, los saludo a todos con la paz del Señor en este día. Damos las gracias por otro jueves más que tenemos para compartir la palabra del Señor. Y bueno, para aquellos que están por primera vez y nunca vieron este video o no me conocen o cosas así, me presento. Mi nombre es Gisela, yo soy de la iglesia de Casa de Restauración que está en la calle Larrea 98 en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y la palabra que les quería compartir en este día está en el libro de Hechos, en el capítulo 4, y vamos a leer del versículo 7 en adelante, hasta el versículo 13. Y antes de leerlo, me estaba por olvidar, antes de leerlo quiero contar un poco el contexto de esta palabra, ¿no? Porque es una palabra larga, en realidad, solamente agarré un fragmento porque es largo, o sea, es como más de un capítulo más o menos. Pero para explicar un poco el contexto, ¿no? Acá, ¿qué es lo que pasa? En capítulo 2 de Hechos, es cuando llega la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Cuando el Espíritu Santo se empieza a manifestar en todos los discípulos, ¿no? O sea, es cuando Jesús, vemos en los últimos capítulos de los Evangelios, que Jesús asciende y dice que es necesario que Él se vaya para que el Espíritu Santo pueda venir, ¿no? Con nosotros. Entonces, en capítulo 2 de Hechos, vemos que los discípulos y que todos estaban unánimes, orando, esperando a que llegue el Espíritu Santo. Y bueno, ahí es cuando, la mayoría conocemos capaz ese capítulo, cuando el Espíritu Santo se manifiesta y se reparten lenguas, y bueno, se manifiesta de una manera tan tremenda que hasta las personas que no conocían al Señor, personas que no habían ni siquiera estado con Jesús, se sorprendían y se maravillaban de lo que estaban viendo, ¿no? Entonces, bueno, Hechos es, básicamente, siempre se dice, ¿no? Es la iglesia primitiva, y vemos mucho, se ve mucho en este libro, ¿no? El obrar del Espíritu Santo. Y se ve también la transformación de los discípulos por medio del Espíritu Santo. Entonces, al principal que vemos, que es transformado y cómo cambia completamente, por así decirlo, es Pedro. Entonces nosotros vemos que en el capítulo 3, Pedro y Juan estaban caminando, yendo al templo, y se encuentran con un hombre que era un hombre mendigo, cojo de nacimiento, que tenía casi como 40 años, pidiendo limosna y todo eso. Bueno, hasta que en un momento Pedro le dice: yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y en el nombre de Jesús, no me acuerdo cómo dice textualmente, pero le dice, más Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, ¿no? Entonces este hombre se sana prácticamente. ¿Qué es lo que pasa? Pedro aprovecha esta situación y empieza a predicar. En esa prédica se convierten como 5.000 personas, si no me equivoco, y esto llamó mucho la atención de los sacerdotes y bueno, de todos los religiosos, y no les gustó para nada lo que estaban haciendo, no les gustó que prediquen de Jesús y que digan que había resucitado de los muertos. Ellos estaban en contra de todo eso, no creían en eso. Entonces, digamos prácticamente que se la agarraron con Pedro, también se la agarraron con Juan. ¿Y qué pasa? Se los querían llevar a la cárcel. Entonces lo empiezan o sea, para meterlo en la cárcel querían empezar a preguntarle cosas y en simples palabras que caigan, ¿no? Para poder meterlo en la cárcel, que era lo que ellos buscaban. Entonces vamos a leer, ahí explicando un poco el contexto de manera resumida, el versículo 7 y 13 del capítulo 4 de Hechos, que dice así: y poniéndoles en medio a Pedro y a Juan, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hasta ahí nomás. Y sinceramente esta fue una palabra que, esta palabra y este tema, ¿no? En realidad fue algo que me llamó la atención en toda esta semana y que me estuvo también dando vueltas, ¿no? Pero principalmente en lo que quería centrarme es en cómo Pedro fue transformado por medio del Espíritu Santo. Porque acá vemos a un Pedro, que mismo dice, ¿no? En el versículo 8, que estaba lleno del Espíritu Santo y que hablaba de parte de Dios, como dice acá, ¿no? Con un denuedo y de una manera que a estos hombres les llamaba la atención. ¿Por qué? Porque Pedro no era una persona de una supereducación o que estaba sumamente preparado, o en las escrituras que estaba muy preparado. No era una persona, digamos, capacitada, si uno lo pensaba de manera en cuanto a lo terrenal, ¿no? Sin embargo, cuando los escuchaban, ellos no podían dudar, no podían negar que realmente él había estado con Jesús. Pero no es simplemente el haber estado con Jesús lo que transformó a Pedro, sino principalmente el Espíritu Santo fue el que lo transformó. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros vamos al Antiguo Testamento, si vamos a los Evangelios, nosotros podemos ver a un Pedro completamente distinto. Cuando todavía no estaba el Espíritu Santo, pero estaba con Jesús, vemos a un Pedro que era totalmente distinto a como lo vemos en Hechos cuando ya estaba el Espíritu Santo. Entonces yo anoté un par de situaciones, digamos, ¿no? Que pasó Pedro, que digamos, él fue el protagonista, ¿no? Por así decirlo, en donde Pedro, si uno le pega como un vistazo así de forma muy general, podemos ver que Pedro era una persona de muchos altos y bajos, o sea, muchos altibajos, perdón, no me salía la palabra, de muchos altibajos. Por momentos estaba allá arriba y era 100% espiritual, y por momentos estaba allá abajo y le daba lugar al diablo, y era impulsivo, y era dudoso, y tenía un carácter fuerte, y tenía un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo quería mencionar solamente algunas cosas en las que Pedro estuvo involucrado, situaciones, y también, si querían, yo les voy a nombrar en qué parte de los evangelios están, pero bueno, no los voy a leer porque son bastantes, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos una palabra que la mayoría conocemos, que es cuando Pedro camina sobre el agua. Cuando ellos estaban en la barca, Jesús aparece, y bueno, Pedro le dice, bueno, Señor, si eres tú, hazme caminar sobre el agua. Pedro camina sobre el agua, pero en el momento en el que él ve la tormenta, en el momento que él ve la situación, se asusta, tiene miedo y se cae. Y ahí es cuando Jesús lo levanta. Y si nos ponemos a pensar, bueno, en ese momento Pedro en un momento creyó, pero después dudó y se cayó. Entonces, él era una persona que era dudosa, que era inestable, que tenía miedo. Y yo creo que esta palabra, esta situación que Pedro vivió junto con Jesús, es la representación de todo lo que fue su vida en los evangelios, es la representación de su comportamiento en los evangelios, porque como dije recién, por momentos tenía fe, era el primero en hablar y era impulsivo y bueno, todas esas cosas, pero capaz surgía algún problema, una circunstancia, tenía miedo, dudaba y se caía, ¿no? Entonces, la vida de Pedro se puede resumir tranquilamente en esta palabra, ¿no? Pero después también tenemos sus puntos buenos, por así decirlo, sus puntos fuertes. En Mateo 16:13, cuando Pedro recibe revelación de que Jesús era el Mesías, o sea, lo que él hace es confesar que Jesús es el Mesías. Jesús le pregunta a los discípulos, que les dice, ¿no? ¿Ustedes, quién soy para ustedes? Le pregunta Jesús. Entonces ninguno, responden ciertas cosas, pero Pedro es el único que le dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús, de alguna manera podríamos decir que lo felicita y le dice, bienaventurado eres porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí es cuando le dice, y tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y bueno, dice un montón de cosas más, ¿no? Pero ahí podemos ver algo bueno, por así decirlo, de Pedro, que él pudo escuchar y pudo recibir esa revelación de parte de Dios y contestar lo que era correcto, ¿no? Entonces ahí decimos, bueno, ahí estuvo bien.
Pero después, en Mateo 16:23, o sea, en el mismo capítulo, unos versículos más adelante, vemos que Pedro fue el que quiso impedir que Jesús vaya a la cruz, o sea, quiso convencerlo de que él no se sacrifique por nosotros, ¿no? De que el plan de Dios no se cumpla. ¿Por qué? No porque él haya sido malo o cosas así, sino porque él actuó en base a sus emociones, o sea, actuó en base a sus pensamientos, humanamente, no guiado por el espíritu, no nada, sino actuó humanamente, ¿no? Entonces ahí vemos que en ese momento Jesús lo reprende a Pedro y le dice, pero bueno, quítate delante de mí, Satanás, ¿no? Y lo reta a Pedro, ¿no? Diciéndole por qué le dio lugar a Satanás. Entonces ahí vemos que Pedro como que venía bien y cae otra vez. Después vemos en Marcos 14, capítulo 14, versículo 37, donde Jesús, la verdad es que nunca le había prestado atención, ¿no? Solamente en este momento y me llamó mucho, me sorprendió. Jesús iba a orar, él estaba muy triste, lo dice en la palabra, ¿no? Que él estaba muy triste, entonces él decide irse a orar y les pide a los discípulos que se queden, pero que no se queden, o sea, haciendo otras cosas. Le dice, quédense, velen, estén velando y orando, les dice. Entonces Jesús se va y al rato vuelve y ve que los discípulos estaban cabeceando prácticamente, o se estaban durmiendo o ya estaban dormidos, ¿no? No me acuerdo muy bien, pero bueno, ellos no podían orar prácticamente. Entonces Jesús lo reta a Pedro y le dice, pero ni siquiera pudiste orar una hora. Y les dicen, ¿no? Permanezcan orando, oren, dicen, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Entonces Jesús va otra vez a orar y después vuelve y los vuelve a ver dormidos. Y en simples palabras le dice, bueno, ya está, váyanse a descansar, ¿no? Y esto se puede leer bien, porque yo ahora lo estoy diciendo como muy resumido, en Marcos capítulo 14, versículo 37. Pero bueno, acá lo que podemos ver es que Pedro ni siquiera podía orar una hora, ¿no? Eso era lo que quería rescatar. Y después vemos otras situaciones donde, por ejemplo, Pedro le corta la oreja a un soldado cuando vienen a arrestar a Jesús y él al instante saca la espada y le corta la oreja. Es el mismo que niega a Jesús 3 veces, que es un capítulo también, una parte de la historia que conocemos. Pero también un punto fuerte o algo bueno en ese momento de Pedro es que cuando fue la resurrección, las mujeres fueron las primeras en enterarse que Jesús había resucitado. Y asimismo fueron las primeras en compartir ese mensaje de la resurrección de Jesús. Y ellas fueron directamente a contarle a los discípulos. ¿Y qué pasa? Los discípulos no le creyeron esto a las mujeres, pero el único que le creyó fue Pedro. Entonces dice la palabra que Pedro se sorprendió y que fue directamente a buscarlo, a ver si Jesús y su cuerpo estaba, o a corroborar lo que le habían dicho, y encontró que no, o sea, que era verdad que el cuerpo de Jesús no estaba, que él había resucitado. Y estos son solamente unas pares de cosas, ¿no? De las que Pedro fue protagonista o participó en esas situaciones, pero podemos ver rasgos y características de él, ¿no? Y podemos ver que él era una persona, como dije recién, una persona que dudaba, una persona que era insegura, una persona que tenía miedo, una persona que era impulsiva, que tenía un carácter fuerte, que actuaba sin pensar. Podemos ver un montón de cosas de Pedro. Y también podemos ver cosas buenas, como había dicho recién, ¿no? Que él fue el primero en creerle a las mujeres, fue el primero en decir, bueno, Señor, si eres tú, háceme caminar sobre las aguas, fue el que recibió revelación de parte de Dios de quién era Jesús, que él era el Mesías. O sea, como dije recién, él tuvo sus altibajos cuando estaba con Cristo, cuando todavía no había llegado el Espíritu Santo. Pero después vemos en el Pentecostés a un Pedro completamente transformado, de tal manera que en su primer discurso, luego del Pentecostés, en su primer discurso, se convierten 3.000 personas. Después sana a un cojo, que es la palabra que es lo que les había contado recién, y cuando sana a este hombre, como vio que había mucha gente alrededor que le llamaba la atención, bueno, aprovechó y les predicó a estas personas, y de estas personas a las que le predicó, 5.000 se convirtieron al Señor. Entonces,
Acá lo que vemos es que Pedro fue una persona completamente transformada, que ya no dudaba, que ya no era inestable, que ya no era inseguro, sino que confiaba en el Señor y seguía adelante. Y no solo eso, sino que acá en la palabra que leía al principio, cuando recién empezamos, ¿no? Dice, ¿no? A él lo estaban interrogando, a él y a Juan los estaban interrogando, queriendo hacerle un mal, en simples palabras. Y en otro momento, antes de la llegada del Espíritu Santo, con lo que estuvimos viendo recién, Pedro tranquilamente hubiese respondido de una mala manera, enojándose o atacándolo físicamente, de cualquier manera. Sin embargo, acá dice, entonces Pedro es lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y eso es lo que genera el cambio en Pedro, en que él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces su carácter y todas esas cosas fueron transformadas, ¿por qué? Por el poder justamente del Espíritu Santo. Y eso es a mí lo que me llamó la atención. Y él hizo grandes cosas a través, ¿no? Al estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que él tenía de malo, por así decirlo, esto de ser impulsivo, lo que había dicho recién, eran características en él que entorpecían los propósitos, entorpecían la obra de Dios en su vida. Cuando él permitió ser lleno del Espíritu Santo, cuando él fue lleno del Espíritu Santo, ahí fue transformado y esas características dejaron de entorpecer y dejó que simplemente el Señor lo guíe. Entonces ya era una persona decidida, era una persona, acá me lo anoté por la duda, ¿no? Era una persona que oraba sin cansancio. ¿Y por qué digo esto? Porque unos capítulos, en Hechos también, unos capítulos más adelante, vemos que Pedro estaba orando y que a través de esa oración recibe una visión por parte del Espíritu Santo. Y bueno, es una historia que tiene que ver con Cornelio, pero no quiero profundizar mucho en eso, pero lo que podemos leer en esa parte, ¿no? De esa palabra es que Pedro ya no era como antes, que le costaba orar, que se dormía, etcétera, sino que oraba y no solamente estaba orando, sino que encima recibió una visión por parte del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso también es algo bueno y vemos cómo Dios obró y de todas las maneras el Espíritu Santo obró de tal manera en su vida que hasta incluso pudo orar más de lo que antes oraba, ¿no? Después era una persona que esperaba la dirección de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque como dije recién, la historia de Cornelio, si no me equivoco, está en Hechos 11, pero es cuando Pedro estaba orando y recibe una visión del Espíritu Santo, va hacia la casa de Cornelio. Cornelio era un hombre que era gentil, no era un judío, era un gentil, no una persona que no era judía, claramente. Entonces, en simples palabras y muy resumido, Pedro recibe de parte de Dios que la salvación no solamente iba a ser para los judíos, sino para personas como Cornelio, que él tenía que llevar la salvación, o sea, la palabra de Dios a Cornelio, porque más allá de que no eran judíos, de todas maneras eran personas, eran gentiles, la salvación fue para todo el mundo. Entonces, a través de esa revelación, que en un principio Pedro no quiso aceptarla, más allá de eso la aceptó porque venía de parte de Dios, llevó la palabra de salvación a Cornelio, Cornelio y su casa fueron salvos, todos los que estaban en su casa, y los discípulos, por medio de esa experiencia de Pedro con Cornelio, los discípulos entendieron que la salvación no solamente era para los judíos, sino que la salvación era para todos. La salvación era y es hoy en día también para el mundo entero. Entonces, esto también fue algo que mostró la transformación de Pedro, ¿no? ¿Por qué? Porque él oró y recibió esa visión del Espíritu Santo. Fue obediente. Y más allá de que él no aceptaba, porque él tenía cosas de la ley, de las costumbres, más allá de eso, obedeció al Señor y aceptó lo que venía de parte de Dios, lo que el Espíritu Santo le había revelado, obedeció, esperó la dirección del Señor e hizo lo que tenía que hacer. Y si nosotros nos acordamos de Pedro antes de la llenura del Espíritu Santo, vemos que él era una persona que era impulsiva, que no esperaba, que él hacía las cosas sin pensar y listo, ya está. Que era con un pensamiento que era muy difícil de moldear y que hacía lo que él quería en simples palabras, ¿no? Era difícil, era una persona complicada.
Sin embargo, acá vemos a una persona completamente distinta, que obedeció, que esperó la dirección, que aunque no estaba de acuerdo, después aceptó lo que venía de parte del Señor. Entonces se volvió una persona que no hacía acepción de personas, que era misericordiosa, que dejó de ser impulsiva, que obedecía, que esperaba lo que venía de parte del Señor, que podía orar más, que escuchaba al Espíritu Santo. Él fue transformado completamente. Y es que quiero llegar con esto, ¿no? Que nosotros en nuestra vida también nos puede pasar lo mismo, que si nosotros le dejamos la puerta abierta al Espíritu Santo, dejamos que Él nos hable, que Él obre en nosotros, que Él nos transforme, Él lo va a hacer, que Él transforme nuestra mente, nuestros pensamientos. Nosotros muchas veces vivimos con pensamientos que son como fortalezas mentales que tenemos, ¿no? Que se levantan en nuestras vidas, son como formas de pensar que están muy arraigadas en nosotros. Y esas formas de pensar que estén arraigadas a nosotros no quiere decir que estén bien. Y muchas veces nosotros las dejamos ahí y eso entorpece en nuestras vidas lo que Dios quiere hacer para con nosotros. Y si nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, obre en nuestra mente y en nuestros pensamientos, Él puede derribar todas esas fortalezas, transformar los pensamientos, transformar nuestro corazón, traer un carácter distinto, moldearnos, poder escuchar al Espíritu Santo, recibir su guía, su dirección, saber lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, en qué momento hablar, cuándo no, de qué forma menguar, porque como dije recién, Pedro en su momento lo estaban acusando y en otro momento él los hubiese atacado, sacaba una espada, le cortaba la oreja como hizo con un soldado. Sin embargo, él no lo hizo. Él supo menguar y quedarse en el molde, digamos, no en simples palabras. Y eso es también lo que puede hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y muchas veces no le damos el lugar que le corresponde, ¿no? Muchas veces lo ignoramos y no permitimos que Él obre en nosotros, que Él nos transforme. Muchas veces con las preocupaciones, con la tristeza, con la angustia, con los enojos, con simplemente prestarle atención a las cosas terrenales y no a las espirituales, terminamos contristando al Espíritu Santo y no dejamos que Él obre. Y Él quiere transformarnos por medio que el Señor quiere transformarnos, quiere transformar nuestro corazón y nuestra mente. ¿Para qué? Para que todo lo que Dios tiene planeado en nuestras vidas, todo el propósito que tiene en nosotros pueda cumplirse. No podemos pretender que Dios cumpla propósitos en nuestras vidas o derrame sus bendiciones en nuestras vidas si nosotros no permitimos que Él nos moldee, si nosotros no dejamos que Él nos cambie. Es querer recibir lo que viene de Dios, pero sin dejar cambiar lo que está en nosotros. Nosotros no podemos recibir lo que viene de parte de Dios si no dejamos que cambie nuestros corazones, porque eso va a entorpecer. Tenemos que entregar lo que está mal, entregar el enojo, el mal carácter, el ser impulsivo, y no solamente lo que tenía Pedro, porque también hay otras características, hay otras cosas que pueden estar mal, y no que justamente estaban en Pedro, sino que están en nosotros. Pero todo lo que esté mal, el Espíritu Santo puede transformarlo, puede traerlo a memoria. Muchas veces estando incluso en oración, el Espíritu Santo es el encargado, es el que nos trae a memoria qué es lo que está mal, si tenemos falta de perdón, si tenemos un enojo, si tenemos una raíz de amargura, a través de sueños de distintas maneras, con un pensamiento, con una palabra, y por medio de esa palabra muchas veces capaz les habrá pasado cuando uno lee la palabra y que justo nos recuerda algo que estamos pasando y uno siente que le está hablando directo, porque sabemos que la palabra de Dios es viva y el Espíritu Santo obra por medio de esa palabra y obra en nosotros. Entonces a mí lo que me enseñaba esta palabra, ¿no? La vida de Pedro, su transformación por medio del Espíritu Santo es eso, que nosotros tenemos que darle el lugar que se merece, rendirnos a Él y dejar que el Espíritu Santo transforme y saque todo lo que está mal, para no entorpecer el llamado y los propósitos que Dios tiene en nuestra vida, sino poder permitir que Él obre en nosotros, que Él cumpla con esos propósitos que tiene en nosotros. Y eso es lo más importante, ¿no? Que podamos dejar en sus manos todo nuestro ser, ¿no? Nuestro carácter, todo rendir nuestro corazón a Él y dejar que el Espíritu Santo nos transforme. Realmente abrir nuestros oídos
al Espíritu Santo, poder estar sensibles a su voz. Eso es importante, porque cuando somos sensibles a su voz y Él nos dice, esto está mal, esto tiene que ser de esta manera, tenés que contestar así, tenés que menguar, no, mira, no actúes de esta manera. El Espíritu Santo nos habla y nos muestra lo que está mal, y si nosotros obedecemos a eso, obedecemos a lo que el Espíritu Santo nos dice, entonces nosotros somos bendecidos también por esa misma obediencia. Así que yo les dejo esta palabra que sé que va a ser de bendición, así como fue y es también de bendición para mi vida. Y si alguno está por primera vez viendo este video y nunca recibió a Jesús en su corazón, yo le quiero invitar a que pueda repetir esta oración conmigo, una oración de fe para recibir a Jesús en su corazón, para poder pasar a ser hijo de Dios y recibir las bendiciones espirituales que Dios tiene para nuestras vidas como hijos, ¿no? Así que cerramos nuestros ojos y oramos. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y te pido que cortes con toda maldición generacional. En el nombre de Jesús, amén. Así que les dejo esta hermosa palabra y que realmente podamos proponer en nuestro corazón conocer más al Espíritu Santo, escuchar su voz, porque es lo mejor que tenemos, es el que nos permite la comunión directa, la comunicación directa con el Señor, y es algo que tenemos que aprovechar. Así que podamos conocer más al Espíritu Santo. Y bueno, les dejo esta palabra. Que tengan una semana más que bendecida.